Mi nombre es Enrique Valdés. Aunque en los archivos clasificados de la DEA, en los informes forenses de la Marina Mexicana y en los susurros temerosos de mis antiguos compañeros, solo existo bajo un alias, El Sombra. Hoy tengo 48 años, pero siento el peso de varios siglos sobre mi espalda. Una carga invisible que me encorva el alma más que el cuerpo. Durante una década que se sintió como una vida entera, una eternidad vivida en el filo de la navaja, fui una pieza funcional, eficiente y letal en la maquinaria de los Zetas. Empecé en el escalón más bajo, tan bajo que ni siquiera se considera parte de la estructura, como un simple halcón, un par de ojos en una esquina polvorienta, el primer anillo de seguridad prescindible del cártel. De ahí ascendí, manchándome las manos, el corazón y el espíritu, hasta convertirme en sicario. Finalmente, a base de una lealtad forjada en el miedo y una brutalidad perfeccionada por la necesidad, me gané el control de una estaca en Tamaulipas, el mismísimo corazón del infierno en la tierra. Les hablo ahora desde el silencio absoluto, un silencio tan profundo que a veces puedo oír el latido de mi propio corazón culpable. Les hablo desde una caja de concreto y acero. Estoy en la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado. Un lugar diseñado no para rehabilitar, sino para borrar a los hombres del mundo, para convertirlos en fantasmas antes de que sus cuerpos mueran. Cumplo una condena de 30 años. Una cifra que suena casi misericordiosa, casi un regalo, cuando se considera que fue reducida de 3 cadenas perpetuas consecutivas. ¿El precio de esa reducción? La verdad. Pero no la verdad completa, no la que quema y salpica a los de arriba. Fue una versión empaquetada, editada y aprobada por los gobiernos de México y Estados Unidos. Una narrativa conveniente para cerrar un capítulo vergonzoso de su guerra fallida. Hoy, por primera vez, van a escuchar la historia sin filtros, sin los adornos que la convierten en una fábula de monstruos irracionales. Van a entender la mecánica del horror. Todos ustedes conocen, o creen conocer, la historia de los 72 migrantes masacrados en un rancho de San Fernando en agosto de 2010. La versión oficial, la que les contaron en los noticieros de la noche y se repitió hasta convertirse en un dogma incuestionable, es una mentira construida sobre una verdad a medias, que es la forma más peligrosa de la mentira. Dijeron que los Zetas secuestramos esos autobuses para reclutar a los migrantes por la fuerza, que los extorsionábamos pidiendo rescate a sus familias en Estados Unidos y que, ante su valiente negativa a unirse a nuestras filas o a pagar, los asesinamos a sangre fría. Es una historia simple, efectiva, fácil de digerir. Pinta a un grupo de bestias irracionales cometiendo un acto de barbarie sin sentido, un mal puro y sin explicación, como un desastre natural. Pero la verdad, como siempre, es más sucia, más fría y mucho más aterradora. Porque tiene una lógica retorcida y brutal. Nosotros no detuvimos esos autobuses en la carretera, buscando víctimas inocentes para secuestrar. No éramos cazadores de migrantes esa noche. El negocio de los migrantes era rentable, sí, pero secundario. Éramos soldados en una guerra encarnizada, una guerra total por el control del corredor más valioso del narcotráfico en el continente. Teníamos una orden directa, transmitida por la cadena de mando con una frialdad burocrática y un objetivo militar claro: interceptar un cargamento humano que pertenecía a nuestros enemigos mortales, el Cártel del Golfo. Íbamos buscando a nuestros rivales, a los contras. Nuestra inteligencia, una red frágil y paranoica de soplones,
policías en nómina y funcionarios corruptos. Nos había asegurado con una certeza del 90% que en esos 2 autobuses viajaban sicarios y un par de comandantes del Golfo, disfrazados de migrantes para infiltrarse en nuestra plaza, calentarla y ejecutar a uno de nuestros jefes. La masacre no fue el plan original. Fue la consecuencia espantosa, la reacción en cadena de un error de inteligencia catastrófico, de la paranoia que corrompe cada decisión en una guerra sin frentes claros, y de una orden final que llegó desde tan arriba, desde un lugar de tanto poder y crueldad, que ni siquiera el comandante al mando en el lugar, un hombre que había visto y hecho de todo, se atrevió a cuestionar. No éramos lobos acechando ovejas. Éramos soldados en una guerra. Y esa noche, la niebla espesa de esa guerra nos cegó a todos y nos convirtió, a los ojos del mundo y quizás a los nuestros propios, en los demonios que ahora conocen. Pero para que entiendan por qué pasó lo de San Fernando. ¿Por qué un grupo de hombres llegó a ese punto de locura y deshumanización? Tienen que entender cómo empieza todo. Nadie nace siendo un monstruo. A los monstruos los fabrican. Los fabrica la pobreza, la desesperación, la enfermedad y, sobre todo, la ausencia total de opciones. El sentir que todas las puertas se te han cerrado en la cara menos una, la que conduce directamente al infierno. Ustedes, que me leen desde la comodidad de sus casas, con sus vidas ordenadas y sus problemas cotidianos que, créanme, son bendiciones. Se preguntarán cómo un hombre, un padre de familia, un tipo que alguna vez fue a la iglesia los domingos y creyó en la decencia y el trabajo duro, termina hundido en ese pozo de oscuridad. La respuesta fácil, la de las películas, es la ambición, el deseo de poder, los autos de lujo, las mujeres y el respeto ganado a punta de pistola. A veces es así, para los de arriba, los que nacieron en cuna de oro o de plomo. Pero para la mayoría de nosotros, los que éramos la infantería, la carne de cañón que moría en las calles por sueldos que apenas superaban los de una maquiladora. La historia empieza mucho más abajo, en el lodo de la necesidad más básica. Yo era de Valle Hermoso, Tamaulipas. Mi vida era tan común que resultaba invisible, una existencia que no dejaba huella. Tenía un pequeño taller mecánico, un negocio heredado de mi padre que apenas me daba para mantener a mi esposa, Elena, y a mis 2 hijos, Mateo y Sofía. Mi universo era simple y olía a grasa y metal por la mañana, al sudor del trabajo bajo el sol implacable, y a frijoles con tortillas por la noche, cuando llegaba a casa para ver crecer a mis hijos, para ayudarlos con sus tareas, para contarles un cuento antes de dormir. No pedía más. Era feliz en esa sencillez, una felicidad que no se valora hasta que se pierde. Pero el diablo, como dicen, siempre encuentra una grieta por donde colarse en la vida de los hombres. La grieta en mi vida se abrió con una llamada del hospital. Mi padre, un hombre recio y callado, que había trabajado toda su vida en el campo antes de pasarnos el taller. Un hombre de manos callosas y pocas palabras, pero de un amor inmenso. Se enfermó. Cáncer de páncreas. El diagnóstico fue como una sentencia de muerte pronunciada por un doctor con cara de lástima. Los médicos del Seguro Popular nos dieron el pésame por adelantado, con una palmada en el hombro y una mirada que decía, no hay nada que hacer. La única esperanza, un hilo delgado y casi transparente al que nos aferramos con la fuerza de la desesperación, era un tratamiento experimental en una clínica privada de Monterrey. Era carísimo, una cifra que para nosotros era astronómica, como hablar de construir un cohete a la luna. Hice lo que cualquier hijo haría,
Me despojé de todo. Vendí el taller, el lugar que había sido el sustento de mi familia por 2 generaciones, el único patrimonio que teníamos. Vendí la vieja camioneta Ford, nuestra única posesión de valor. Pedí prestado a primos, a tíos, a compadres, a todo el que conocía, humillando mi orgullo una y otra vez, viendo cómo las puertas se me cerraban en la cara. No fue suficiente. En cuestión de meses, estaba ahogado en deudas, y mi padre se consumía día a día frente a mis ojos, convirtiéndose en una sombra frágil y temblorosa del hombre que había sido. Una tarde, estaba sentado en la banqueta frente a los restos de mi taller, con el aviso de «Se vende», colgando torcido, sintiendo el peso del fracaso aplastarme, cuando una camioneta Lobo negra, con los vidrios tan polarizados que parecían pedazos de noche y sin placas, se detuvo en seco. Se bajó un tipo al que todos en Valle Hermoso conocíamos de vista y de reputación. Le decían Comandante Lino. Era uno de los duros de la plaza, un hombre de la última letra, uno de los que decidían quién vivía y quién moría en nuestro pueblo. No me amenazó, no fue agresivo. Su método era más sutil, más perverso. Se sentó a mi lado en la banqueta sucia, me ofreció un cigarro y me habló con la familiaridad de un viejo amigo, como si hubiéramos crecido juntos. Me dijo que sabía lo de mi padre, que era una lástima que un hombre bueno y trabajador como él tuviera que morir así, abandonado por un sistema de salud corrupto e ineficiente. Sus palabras eran como un bálsamo en una herida abierta, porque eran la verdad. Y entonces, con la misma calma, con la naturalidad de quien ofrece un vaso de agua, me hizo la oferta. «Nosotros te ayudamos con el dinero, Quique», me dijo, usando mi apodo de la infancia, un detalle que me desarmó por completo. $50,000. Mañana mismo. No son un préstamo, no hay intereses. Es un favor de la empresa para un amigo en problemas. Solo te pedimos una cosa a cambio. Eres bueno con los motores, el mejor de la zona, dicen. Necesitamos que nos eches un ojo a nuestras trocas, que las mantengas a punto, nada más. Era una soga al cuello disfrazada de salvavidas, y yo lo sabía. Sabía perfectamente quiénes eran. Sabía que aceptar ese favor era venderles mi alma en cómodas cuotas, sin intereses pero con un pago final impagable. Pero en ese momento, con la desesperación ahogándome, saqué mi cartera y miré una foto arrugada de mi padre sonriendo, con sus ojos llenos de vida. Pensé en mis hijos, en su futuro incierto, en Elena. Y acepté. No había otra opción. El dinero, un fajo grueso de billetes de $100, apareció al día siguiente en una bolsa de plástico sobre la mesa de mi cocina. Mi padre empezó su tratamiento en Monterrey. Y yo empecé a pagar mi deuda. Una deuda que nunca terminaría. Al principio, era solo eso. Arreglar motores, afinar camionetas, blindar paneles de las puertas con placas de acero soldadas, modificar suspensiones para que aguantaran el peso extra de las armas y los hombres. Me decían el Sombra, porque trabajaba de noche en bodegas ocultas en las afueras del pueblo y desaparecía antes del amanecer. Pero poco a poco, los favores cambiaron. Se hicieron más exigentes. «Oye, Sombra, quédate aquí en la esquina un par de horas y nos avisas por radio si ves pasar a los marinos o a los federales». Así, sin darme cuenta, me convertí en halcón. «Sombra, acompáñanos a hacer una vuelta. Tú manejas, que tienes buenas manos». Y de repente, sin haberlo decidido conscientemente, estaba al volante de una camioneta durante un levantón, con el corazón en la garganta y las manos sudando sobre el volante, escuchando los gritos ahogados de un hombre en la parte de atrás.
No hubo un momento clave, una decisión consciente en la que dijera, hoy elijo ser un criminal. Fue una erosión lenta, un paso tras otro en un camino que solo iba hacia abajo. Cada favor me hundía un poco más, cada billete que aceptaba me ataba más fuerte a ellos. El día que mi padre murió, a pesar del tratamiento y del dinero, sentí que la deuda se había vuelto eterna. Ya no les debía dinero, les debía mi vida. Y ellos se aseguraron de que lo entendiera. Un par de días después del funeral, Lino me llamó a una casa de seguridad. Lo de tu jefe, qué mala onda, mi sombra, me dijo, sin mirarme, mientras limpiaba una pistola con un trapo aceitado. Pero la empresa invirtió en ti, te apoyó. Ahora tienes que responder como un hombre. Y ahí, sobre una mesa de metal, pusieron un radio de alta frecuencia, un chaleco antibalas con las siglas del cártel y un AK-47, un cuerno de chivo. Mi vida como Enrique Valdés, el mecánico, había terminado oficialmente. Mi nueva vida, la de El Sombra, apenas comenzaba. Mi bautismo de fuego, el verdadero rito de iniciación que te separa de los civiles para siempre. No fue en un tiroteo masivo ni en una operación espectacular contra los contras. Fue algo mucho más silencioso, más personal y, por lo tanto, infinitamente más sucio. El verdadero examen para entrar a la maña no es ver si sabes disparar. Cualquiera puede apretar un gatillo. La prueba es ver si tienes el estómago para obedecer sin preguntar, para apagar esa voz en tu cabeza, ese último vestigio de tu antigua vida, que todavía distingue lo que está bien de lo que está mal. Una semana después de recibir el arma, el comandante Lino me subió a su lobo blindada. El sol de Tamaulipas caía a plomo. El aire vibraba por el calor. Íbamos solo él, yo y otro sicario al que apodaban el Mudo, un tipo grande y callado que parecía tallado en piedra y que nunca parpadeaba. No me dijo a dónde íbamos, y yo había aprendido a no preguntar. El silencio en esa camioneta era pesado, denso, olía a tabaco rancio, a cuero, a ambientador de pino barato y a peligro latente. Llegamos a las afueras de la ciudad, a una de esas bodegas abandonadas de lámina que son las catedrales de nuestro negocio. El calor adentro era insoportable, como estar en el interior de un horno. El aire estaba viciado, olía a óxido, a aceite quemado y a un hedor dulzón que mi cerebro se negaba a identificar. Atado a una silla de metal en el centro de la bodega, había un muchacho. No tendría más de 20 años. Su rostro estaba hinchado y amoratado por los golpes, pero todavía estaba consciente, sus ojos, desorbitados, llenos de un terror puro y animal. Lino se acercó a él con parsimonia, como un doctor examinando a un paciente. ¿Dónde está la mercancía, pendejo?, le preguntó con una calma que helaba la sangre. El chico balbuceaba, entre sollozos, que no sabía nada, que él solo era un chofer, que lo habían contratado para llevar un camión de aguacates a la frontera. Lino suspiró, un suspiro teatral, como si estuviera profundamente decepcionado por la falta de cooperación. Sacó su pistola, una .38 Super, con cachas de oro y la Virgen de Guadalupe grabada. Sin cambiar la expresión de su rostro, le disparó en la rodilla. El grito del muchacho fue inhumano, un sonido agudo y desgarrador que rebotó en las paredes de lámina y se me clavó en el cerebro. El olor a pólvora se mezcló con el de la sangre fresca. Voy a preguntar una vez más, dijo Lino, impasible. Y si vuelves a mentir, el próximo tiro va en tus huevos. El chico, entre sollozos y ahogándose con su propia sangre, confesó. Se había quedado con una parte de un cargamento de cocaína para vendérsela a un contacto del Golfo.
Era un traidor. Lino me miró entonces. Sus ojos eran pequeños, negros y sin vida, como los de un tiburón. Me tiró su pistola. Aterrizó a mis pies con un ruido metálico sordo. Termina el trabajo, Sombra. Demuestra que estás con la compañía. Es parte del jale. El arma se sentía pesada y fría en mi mano temblorosa. Era un objeto extraño, ajeno a mí, una herramienta del diablo. Levanté la vista. El muchacho en la silla me miraba, suplicando con los ojos, ya sin fuerzas para hablar. En su rostro aterrorizado, vi por un instante el rostro de mi propio hijo, Mateo. Imaginé su miedo. Mi pulso se disparó. El sudor frío me corría por la espalda. Mi estómago se hizo un nudo. Todo mi ser, cada célula de mi cuerpo, cada recuerdo de la persona que fui, gritaba que no lo hiciera, que soltara el arma y corriera de allí, que volviera a mi vida. Pero detrás de mí estaba Lino, y a su lado, el mudo, cuya mano ya descansaba sobre su propia arma. Sabía con una certeza absoluta y helada que si no lo hacía, el siguiente en la silla sería yo. Y después irían por mi familia para borrar cualquier cabo suelto, cualquier testigo de mi debilidad. Es una elección que no le deseo ni a mi peor enemigo. Matar a un extraño o condenar a los tuyos a una muerte horrible. Apunté con la mano temblando. La mira del arma bailaba frente a mis ojos. El rostro del chico se desenfocó entre mis lágrimas de pánico. Cerré los ojos con fuerza y apreté el gatillo. El sonido fue ensordecedor en el espacio cerrado. Cuando los abrí, el chico ya no me miraba. Su cabeza colgaba inerte sobre su pecho. Me quedé ahí, de pie, temblando incontrolablemente, con el olor a pólvora y sangre metido en la nariz, en la garganta, en el alma. Lino se acercó y me dio una palmada fuerte en la espalda que casi me derriba. «Bienvenido a la familia», dijo, con una media sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Ya eres uno de nosotros». Esa noche no pude dormir. Vomité 3 veces el alma en el baño de mi casa. Pero al día siguiente, me presenté a trabajar como si nada hubiera pasado. Había cruzado la línea. Ya no había vuelta atrás. Enrique Valdés estaba muerto y enterrado. Fue entonces cuando empecé a entender la verdadera naturaleza del negocio. Y no eran las drogas. La droga era solo un producto, una mercancía como el petróleo, el aguacate o los teléfonos celulares. El verdadero negocio, el motor que movía todo, era el poder. El control absoluto del territorio, de la gente, de la política, de la economía. Un par de meses después, mi recién demostrada lealtad me ganó un puesto en el equipo de seguridad para una reunión importante. Pensé que por fin vería a los grandes capos, a Heriberto Lascano, el Lasca, o al temido Miguel Ángel Treviño, el Z40. Nos llevaron en un convoy de camionetas de lujo. No las camionetas de batalla que usábamos para los operativos, sino Suburbans blindadas y relucientes, a una hacienda amurallada en las afueras de San Pedro Garza García, en Nuevo León, el municipio más rico de México y de toda Latinoamérica. Era un mundo completamente diferente. Nos ordenaron quedarnos afuera, vigilar el perímetro y ser invisibles. No había sicarios con botas vaqueras ni música de narcocorridos a todo volumen. Lo que vi entrar a esa hacienda me heló la sangre más que cualquier tiroteo. Hombres de mediana edad en trajes italianos caros, bebiendo whisky de 20 años y hablando en voz baja sobre finanzas y logística. Reconocí la cara de un senador de la República, al dueño de una de las empresas constructoras más grandes del país, y a un par de tipos con acento gringo y cortes de pelo militares que parecían agentes de alguna agencia o, peor aún,
contratistas de seguridad privada. El que presidía la reunión, según me contó después uno de los escoltas personales, no era un narco de la vieja escuela. Era un hombre de unos 60 años, impecablemente vestido, de modales refinados, al que todos se dirigían con un respeto temeroso, como el licenciado. A través de una ventana, alcancé a escuchar fragmentos de su conversación. Hablaba de rutas logísticas a través de puertos controlados por el gobierno, de porcentajes de inversión en proyectos de infraestructura pública, de acuerdos aduanales para el paso de precursores químicos y de la financiación de campañas políticas a nivel municipal y estatal. En esa reunión, entendí que los Zetas no eran los jefes. Eran socios, el brazo armado, los perros de guerra de una élite mucho más poderosa y anónima que nunca se manchaba las manos de sangre. El licenciado y la gente como él eran los verdaderos dueños del circo. Nosotros, los sicarios, los comandantes, incluso los grandes capos como el Z-40, éramos solo los payasos y los leones, los que sangrábamos y moríamos en la arena para que ellos, desde sus palcos de lujo, se hicieran más ricos y más poderosos. Esa noche, la verdad me golpeó con la fuerza de un mazo. No luchábamos contra el gobierno. El gobierno era parte del negocio. Luchábamos contra la facción del gobierno y del ejército que apoyaba al cártel contrario. Éramos peones en un tablero de ajedrez inmenso, y nuestras vidas no valían nada. Este descubrimiento no me dio ganas de salir. Al contrario, me dio una extraña y fría sensación de claridad. Si todo era un juego de poder, entonces yo tenía que aprender a jugar mejor que nadie. Me volví más frío, más calculador. Dejé de cuestionar las órdenes. Me convertí en una herramienta eficiente y silenciosa. Mi lealtad a prueba de balas y mi falta de escrúpulos me hicieron subir rápido en la jerarquía. Lino me nombró su segundo al mando. Me encargaba de la logística de la plaza, el cobro de piso a todos los negocios, la gestión de la red de halcones, la eliminación de informantes y el calentamiento de las plazas rivales con ejecuciones y mensajes. Mi trabajo era mantener el orden a través del caos controlado. Recuerdo una misión que definió mi reputación. El dueño de una cadena de restaurantes de mariscos, un hombre influyente con amigos políticos, se negó a pagar la cuota semanal. Era un desafío directo a nuestra autoridad. Lino quería que le mandara un comando armado para acribillarlo en la puerta de su negocio, como ejemplo. Pero yo le pedí que me dejara manejarlo a mi manera. Fui yo solo, desarmado, vestido con ropa normal. Me senté en su lujosa oficina, pedí un café y le expliqué tranquilamente cómo funcionaba el mundo en el que vivíamos. Le dije que su negativa no era un problema para nosotros, que era un problema para él. No levanté la voz, no lo amenacé. Simplemente saqué mi teléfono y le mostré una foto que uno de mis halcones acababa de tomar. Era su hija de 16 años, saliendo de su clase de ballet. Le describí, con todo detalle, la ruta que ella hacía todos los días desde la escuela privada, el color de su mochila, el nombre de su mejor amiga y hasta el sabor de helado que le gustaba. Le dije, nosotros no queremos que le pase nada malo a gente inocente. Somos gente de negocios. Pero los accidentes pasan, y sería una lástima que una niña tan bonita tuviera un accidente. El hombre se puso pálido, casi se desmaya. Al día siguiente, el pago estaba listo, con un extra por las molestias y un juramento de lealtad eterna. Era un trabajo psicológico. El miedo era nuestra principal arma, más poderosa que cualquier rifle de asalto. Me volví bueno en eso. Demasiado bueno. La gente me temía. Y en ese mundo, el miedo es respeto.
Pero todo ese ascenso, toda esa brutalidad cotidiana, era solo el entrenamiento para la noche que lo cambiaría todo. La noche de San Fernando. La orden llegó a finales de agosto de 2010, en el apogeo de la guerra entre Zetas y el Cártel del Golfo. La fractura entre ambos grupos, antiguos aliados, había convertido a Tamaulipas en un cementerio. Cada día había muertos, levantones, cuerpos colgados de los puentes como advertencias macabras. La paranoia era el aire que respirábamos. La inteligencia, o lo que llamábamos inteligencia, era un torbellino de rumores, traiciones y soplos, muchos de ellos falsos, plantados por el enemigo para hacernos cometer errores y gastar recursos. Pero la información que recibimos esa vez parecía sólida. Venía de un contacto de alto nivel dentro de la Policía Federal, un hombre en nuestra nómina desde hacía años. El soplo decía que el Golfo iba a mover a un grupo importante de su gente, incluyendo a 2 comandantes de sector apodados el Rino y el Puma, desde el sur de Veracruz hasta la frontera con Matamoros. Para pasar desapercibidos y evitar los retenes militares, viajarían en 2 autobuses de línea comercial, mezclados con migrantes centroamericanos. La orden del Z-40, transmitida a través de la cadena de mando hasta nosotros, fue inequívoca y brutal. Intercepten esos autobuses en el punto de control de San Fernando. Bajen a todos, identifiquen a los contras y ejecútenlos en el lugar. No queremos prisioneros, generan problemas. Quemen los cuerpos y los camiones. Borren toda la evidencia. Limpieza total. El operativo se montó con una precisión casi militar. Éramos unos 30 hombres, divididos en 3 células. Un grupo para bloquear la carretera con camionetas clonadas de la policía, otro como equipo de contención perimetral, y el mío, liderado por el comandante El Guache, encargado de la extracción, el interrogatorio y la eliminación. Nos movimos al amparo de la noche. El calor de Tamaulipas era sofocante, pegajoso, un sudor constante que se mezclaba con el nerviosismo. Se podía sentir la tensión en el aire, una electricidad palpable en las miradas, en el silencio tenso dentro de las camionetas. Montamos un falso retén militar en un tramo solitario de la carretera, cerca de una brecha que llevaba a una bodega abandonada que usábamos como casa de seguridad y matadero. Cuando las luces de los autobuses aparecieron en la distancia, mi corazón empezó a latir con una fuerza sorda en mi pecho. No era miedo, era la adrenalina, la droga de la guerra que te hace sentir invencible, que te hace sentir vivo justo antes de que todo se vaya al carajo. Detuvimos el primer autobús. En segundos, éramos un enjambre de sombras armadas con R-15, chalecos tácticos y pasamontañas. La gente adentro empezó a gritar. El pánico se extendió como un virus. Los choferes, aterrados, abrieron las puertas de inmediato. «¡Todos abajo, cabrones! ¡Manos en la nuca! El que se mueva o haga un puto ruido se muere», gritó el Guache, con una voz que no dejaba lugar a dudas. Empezamos a bajar a la gente, empujándola hacia el acotamiento. Eran hombres, mujeres, algunos casi niños de 16 o 17 años. Sus caras eran un mapa de terror y confusión. La mayoría eran evidentemente centroamericanos. Se les notaba en el acento cuando suplicaban, en la ropa gastada, en la mirada perdida de quien ha viajado 1000 kilómetros, escapando de la miseria solo para encontrarse con el infierno. Los separamos en grupos, hombres por un lado, mujeres y jóvenes por otro. Mi trabajo era el primer filtro. Tenía que identificar a los posibles contras. Buscaba el acento norteño, los tatuajes de pandillas rivales, las botas de estilo militar.
Cualquier cosa que delatara a un sicario tratando de pasar por civil. Les hacía preguntas rápidas y directas. ¿De dónde eres? ¿A qué te dedicas? ¿A quién vienes a ver a la frontera? Sus respuestas eran un coro de desesperación. Honduras, El Salvador, Guatemala. Iban a Estados Unidos, a buscar trabajo, a reunirse con su familia. No encontré nada. Ni un solo indicio, ni una mirada desafiante, ni un tatuaje sospechoso. Nada. Pura gente humilde y jodida. Lo mismo pasó con el segundo autobús. Más de lo mismo. Pura gente humilde, asustada, que solo quería una oportunidad. Me acerqué a El Guache, que estaba fumando un cigarro con nerviosismo, iluminando su rostro tenso a cada calada. Comandante, aquí no hay nada. Son puros pollos, migrantes. La inteligencia estaba mal. Esto es un error. Su rostro se endureció. Sacó su radio y reportó la situación a nuestro superior regional, un mando sanguinario conocido como El Pitufo. Escuché la conversación a través del ruido estático del radio y el motor de las camionetas. La voz de El Pitufo sonaba furiosa al otro lado de la línea. ¿Cómo que no hay nadie? La orden viene de arriba, del mero jefe. Busquen bien, pendejos. No me salgan con mamadas. El Guache, le repitió, con la voz un poco temblorosa, que habíamos revisado a todos, que era gente civil, que no había ni un solo contra. Hubo una pausa larga en la comunicación, una pausa que pareció durar una hora, un silencio cargado de malos presagios. Y entonces llegó la orden que selló el destino de todos en ese lugar. La voz de El Pitufo fue fría, metálica, final. La orden es la misma. Nadie puede quedar vivo. No puede haber testigos. Ninguno. Limpien todo. El Guache se quedó pálido bajo la luz de la luna. Colgó el radio y nos miró a todos. Órdenes del jefe, dijo, y su voz sonó hueca, sin vida. Hay que matarlos a todos. Un silencio sepulcral cayó sobre nosotros. Nos miramos unos a otros, buscando en los ojos de los demás una respuesta, una salida, una señal de rebeldía. Incluso para nosotros, hombres acostumbrados a la violencia extrema, aquello era diferente. No era un combate. No era una ejecución de un rival, de un traidor. Era una masacre de gente inocente y desarmada. Pero en nuestra organización, una orden no se discute. Discutir una orden es firmar tu propia sentencia de muerte. Y probablemente la de tu familia. Vi a sicarios jóvenes, mocosos que se jactaban de ser los más sanguinarios, dudar. Vi cómo sus manos temblaban al sujetar sus rifles. Llevaron a la gente en grupos a la bodega. Yo me quedé afuera, apoyado en una camioneta, paralizado. No podía entrar. No podía ser parte de eso. Escuché los primeros disparos, ahogados por las paredes de lámina. Y luego los gritos. Gritos de terror y de dolor que se mezclaban con más ráfagas de disparos. Un sonido que nunca, jamás, voy a poder sacar de mi cabeza. Duró una eternidad y un instante. Cuando todo terminó, el silencio que cayó fue más aterrador que los gritos. El Guache salió de la bodega, con la cara y el pecho salpicados de sangre que no era suya. Me miró con los ojos vacíos, como si estuviera muerto por dentro. Quemen todo, ordenó con una voz rasposa. Que no quede ni rastro. Esa noche algo se rompió dentro de mí. Algo que nunca se pudo reparar. Había matado antes, había torturado. Había hecho cosas terribles por las que arderé en el infierno. Pero siempre había habido una razón, una lógica torcida de guerra, una justificación de supervivencia. Esto era diferente. Esto era el abismo.
Nos habíamos convertido en aquello que decíamos combatir. Monstruos que devoran todo a su paso sin razón ni sentido. La mentira que se construyó después fue una obra maestra del cinismo. Cuando los cuerpos fueron descubiertos por la Marina unos días después, la organización, a través de sus contactos en la prensa, filtró la historia del secuestro y el reclutamiento forzado. Era una narrativa perfecta. Nos hacía ver como demonios impredecibles, pero ocultaba la verdad más peligrosa: que habíamos actuado bajo una orden directa basada en información de inteligencia fallida. Una orden que demostraba la incompetencia y la paranoia de nuestros líderes. Ocultaba que la masacre no fue un acto de sadismo gratuito, sino un protocolo de control de daños para cubrir un error monumental. Y yo viví con esa verdad, pudriéndose dentro de mí como un cáncer. Después de San Fernando, la guerra se intensificó. La brutalidad se convirtió en la norma, en el lenguaje cotidiano. Pero yo ya no era el mismo. La imagen de esa gente, sus rostros suplicantes, sus gritos, me perseguía en sueños cada noche. Empecé a beber más, a consumir más cocaína, en un intento desesperado por silenciar los ecos de esa bodega. En el campo de batalla, me volví más imprudente, más violento, como si buscara inconscientemente que una bala me encontrara y pusiera fin a todo. Pero el punto de no retorno, el momento en que supe que tenía que salir de esa vida o morir en ella, no llegó en medio de un tiroteo, sino con una orden mucho más personal y fría. Un año después de la masacre, el comandante Lino me llamó a su oficina. Estaba revisando unos papeles sobre su escritorio. «Tenemos un problema, Sombra», dijo sin levantar la vista. Un periodista de un periódico local, un tal Ricardo Monreal, está haciendo demasiadas preguntas. Se está metiendo donde no debe. Al parecer, descubrió algunas de nuestras conexiones con los políticos de Matamoros y tiene pruebas. Levantó la vista y me miró fijamente. Sus ojos de reptil no parpadearon. Hay que apagarlo. A él y a toda su familia. Su esposa es maestra. Tiene 2 hijos adolescentes. No podemos dejar cabos sueltos. Ya sabes cómo es esto. Quiero que lo hagas tú. Un trabajo limpio, personal. Haz que parezca un secuestro que salió mal, que se resistieron. Sentí un frío glacial recorrerme la espalda. Una cosa era matar a otro sicario, a un traidor, a un enemigo en el campo de batalla. Incluso la masacre de San Fernando, en su horrible y demencial lógica, era una operación militar fallida. Pero esto era diferente. Cazar a una familia en la seguridad de su casa. Matar a 2 adolescentes cuyo único crimen era ser hijos de un hombre valiente que hacía su trabajo. ¿En qué me he convertido?, pensé. ¿En un monstruo que mata niños por una orden? ¿No es esto lo mismo que San Fernando, pero en cámara lenta y a sangre fría? Miré la foto de mis propios hijos que siempre llevaba en la cartera. Pensé en mi esposa, en su sonrisa, y por primera vez en muchos años, la respuesta en mi interior fue un rotundo e innegociable no. Un no, que era un grito silencioso. No podía. Si lo hacía, la última pieza de Enrique Valdés que quedaba dentro de mí se extinguiría para siempre. No se lo dije a Lino, por supuesto. Eso habría sido un suicidio instantáneo. Asentí con la cabeza. Le dije que no se preocupara, que me encargaría personalmente, que sería un trabajo impecable. Pero en ese mismo momento, tomé mi decisión. Iba a salir de esa vida, pero no sin antes intentar hacer algo bien. Una sola cosa que pesara en la balanza contra todo el mal que había hecho. Durante 2 días, vigilé a la familia Monreal. Aprendí sus rutinas, sus horarios.
El padre llevaba a sus hijos a la preparatoria por la mañana. La madre los recogía por la tarde. Los vi cenar a través de la ventana de su cocina. Parecían una familia normal, feliz, ajena al infierno que los rodeaba. La noche del supuesto operativo, en lugar de llevar a mi equipo de sicarios, fui solo. Esperé a que Ricardo Monreal llegara a su casa del trabajo. Cuando se bajó del coche, lo abordé por la espalda. Le puse una pistola en la cabeza y le dije que se callara y me escuchara si quería que su familia viviera. El hombre estaba aterrorizado, pero no gritó. Lo metí en su casa. Su esposa y sus hijos estaban en la sala, viendo la televisión. El pánico se apoderó de ellos al verme. No les voy a hacer daño, les dije, con la voz más calmada que pude forzar. Tengo órdenes de matarlos a todos, pero no lo voy a hacer. Tienen 30 minutos para empacar lo que puedan en una maleta. Dinero, pasaportes, documentos, lo que sea. Se van a ir de esta ciudad y de este país esta misma noche y no van a volver jamás. ¿Entendido? Ricardo no entendía. ¿Quién eres? ¿Por qué haces esto? No importa quién soy, le respondí. Solo hagan lo que les digo. A 3 calles de aquí hay un coche esperándolos. El conductor los llevará a un contacto en McAllen. Él los ayudará a desaparecer. Mientras ellos empacaban a toda prisa, con manos temblorosas, yo me dediqué a destrozar la casa. Rompí muebles, tiré cosas, disparé un par de veces al techo para que pareciera que hubo una lucha, que se habían resistido. Tenía que hacer la escena creíble para el reporte que daría. Cuando se fueron, los vi alejarse en la oscuridad. Una familia rota huyendo hacia lo desconocido, pero vivos. Me quedé en la casa vacía por un momento. Usé un bidón de gasolina para prenderle fuego. Observé cómo las llamas consumían la casa, borrando la vida que había existido allí. Luego, llamé por radio a Lino. Comandante, trabajo hecho. No quedó nada. Casa limpia. Sabía que, en ese momento, me había convertido en un hombre muerto. Tarde o temprano, la organización descubriría la verdad. No tenía a dónde ir. Mi familia ya estaba segura en Estados Unidos. Los había enviado allí hacía meses con la excusa de que la situación en Tamaulipas era muy peligrosa. Era mi única póliza de seguro. Ahora, era mi turno de correr por mi vida. La vida de un fugitivo es una pesadilla de paranoia constante. Cada coche que pasa lento por la calle, cada mirada que se prolonga un segundo de más, cada llamada de un número desconocido es una posible sentencia de muerte. Sabía que los Zetas tenían ojos y oídos en todas partes. Policías, taxistas, vendedores ambulantes. Cambiaba de lugar cada noche. Dormía con una pistola bajo la almohada. Nunca usaba el mismo camino 2 veces. Pero no solo ellos me buscaban. La DEA y la Marina Mexicana, al enterarse de la muerte del periodista y su familia, intensificaron la búsqueda de los responsables. Mi alias, El Sombra, estaba en la lista de los más buscados. Estaba atrapado entre 2 fuegos, cazado por mis antiguos hermanos y por la ley. Mi plan era simple: cruzar la frontera por el desierto, llegar a Texas y desaparecer en la inmensidad de ese país. Pero los Zetas eran más listos. Sabían que mi única salida era hacia el norte. Y no querían matarme ellos mismos. Si me mataban, me convertían en mártir y mi historia podría salir a la luz a través de otros que supieran lo que hice. Su estrategia era más perversa. Querían que me capturaran las autoridades. Si me capturaban vivo, me silenciarían en una prisión de máxima seguridad, desacreditado como un simple narcoasesino. Empezaron a filtrar información anónima sobre mis posibles ubicaciones.
Una semana después de mi huida, estaba escondido en una casa de seguridad en Reynosa. Un viejo contacto me llamó para advertirme que un comando Z venía por mí, que mi ubicación había sido vendida. Apenas tuve tiempo de agarrar una mochila con algo de dinero y mi arma. Salí por la puerta trasera justo cuando ellos tiraban la delantera a patadas. Corrí por los tejados de las casas, saltando de una a otra como una rata acorralada mientras las balas silbaban a mi alrededor. Logré escapar por los pelos, pero sabía que el cerco se estaba cerrando. Mi error final fue confiar en un pollero que prometió cruzarme por un punto ciego del río. Era una trampa. Me llevó a un almacén abandonado cerca del río Bravo, supuestamente para esperar el momento adecuado para cruzar. A los 10 minutos de llegar, el lugar estaba rodeado. No eran zetas, eran marinos mexicanos y agentes de la DEA, armados hasta los dientes, con vehículos blindados bloqueando todas las salidas. La voz en el megáfono gritó mi nombre. «Valdés, estás rodeado. Sal con las manos en alto». Supe en ese instante que me habían vendido. El pollero trabajaba para ellos, o los zetas le habían pagado para entregarme. El final de la carrera había llegado. Por un segundo, consideré la posibilidad de salir disparando, de terminarlo todo allí mismo en un último acto de desafío. Pero entonces pensé en mis hijos. Si moría, nunca sabrían por qué hice las cosas que hice. Si vivía, tal vez, algún día, tendría la oportunidad de contarles la verdad. Tiré mi arma al suelo y salí lentamente, con las manos sobre la cabeza. Las luces de las torretas me cegaron. Sentí el golpe seco de una culata en mi espalda y caí de rodillas sobre la tierra. Mientras me ponían las esposas, apretándolas hasta cortar la circulación, vi a uno de los agentes de la DEA sonreír con suficiencia. «We got you, Sombra», me dijo en un español con marcado acento gringo. «¿Se te acabó la fiesta?» «No», pensé para mis adentros mientras me empujaban dentro de un vehículo. «La fiesta de ustedes apenas comienza. Porque yo sé dónde están enterrados todos los muertos. Y ahora tengo todo el tiempo del mundo para hablar. Y aquí estoy, en esta celda de 2 por 3 metros, a miles de kilómetros de la tierra que me vio nacer y me condenó. Mi vida, la que conocía, ha terminado. Mi familia tiene nuevas identidades. Viven en algún lugar de este vasto país y no puedo verlos. No puedo hablar con ellos. Soy un fantasma, un hombre en un expediente clasificado. He pasado los últimos años hablando con fiscales federales, con agentes de la DEA, con analistas de inteligencia del Pentágono. Les he dado nombres, rutas, casas de seguridad, conexiones políticas, números de cuentas bancarias. Les he contado todo lo que sé sobre el verdadero funcionamiento del monstruo. Y a cambio, me dieron esto: 4 paredes, 3 comidas al día y la promesa de que no me entregarán a México, donde mi muerte sería segura. Decidí contar esta historia, mi historia completa, no porque busque el perdón. Para gente como yo, no hay perdón, ni lo merecemos. El mal que hice no se puede borrar con palabras. Lo hice porque la verdad oficial, la que ellos escribieron y vendieron al mundo, es una farsa que protege a los verdaderos culpables. Protege a los políticos que comían de la mano de los narcos, a los empresarios que lavaban su dinero, a los agentes corruptos de ambos lados de la frontera que se enriquecieron con esta guerra sin fin. La masacre de San Fernando no fue solo obra de un grupo de sicarios desquiciados. Fue el resultado inevitable de un sistema podrido hasta la médula. Un sistema donde la vida humana no tiene ningún valor frente al poder y el dinero. Nosotros éramos solo los perros de presa. Los amos,
los que soltaron a los perros y les dieron las órdenes, siguen en sus mansiones, en sus oficinas de gobierno, contando su dinero manchado de sangre. Creen que estoy silenciado, encerrado aquí para siempre. Pero se equivocan. Mi voz, a través de estas palabras, puede llegar más lejos que cualquier bala. Quiero que los jóvenes de mi tierra, los que hoy ven en el narco una salida fácil, una promesa de dinero rápido y respeto, escuchen esto. Esa vida es una mentira. Es un contrato donde firmas con tu alma y la única cláusula de salida está escrita en plomo. Te usarán, te exprimirán hasta la última gota de tu humanidad y, cuando ya no les sirvas, cuando seas un riesgo o un estorbo, te tirarán como a un perro, ya sea en una fosa clandestina o en una celda como esta. Yo fui el Sombra, un hombre temido, un jefe. Y miren dónde terminé. En una jaula, solo, con la compañía de mis fantasmas. Si esta vida de violencia y dinero fácil les parece atractiva, si alguna vez piensan en tomar ese camino, recuerden mis palabras desde esta tumba de concreto. Recuerden San Fernando, no por los monstruos que apretamos los gatillos, sino por los que dieron la orden desde la comodidad de sus escritorios con aire acondicionado. Esos son los verdaderos demonios. Y mientras ellos sigan libres, impunes y en el poder, el infierno en México nunca se apagará. De aquí, de este hoyo, no hay salida. No cometan el mismo error que yo.